Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo lunes, 9 de marzo, se presentan en la sala parisina Pan Piper el dúo de guitarras francés compuesto por Antoine Boyer y Samuel Rouenel, más conocido en el ambiente flamenco por Samuelito y además mucho más fácil de pronunciar, concierto que va a servir de lanzamiento a su nuevo álbum Sonámbulo, en español en el original. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su trayectoria en el mundo de la guitarra flamenca y manouche, o sea, gitana, Antoine Boyer y Samuelito han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Gracias, buenas tardes. Y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permitidme que explique antes todo que Antoine Boyer ha nacido en 1996 y que Samuelito en 1993, o sea que eres un poco más viejo. Mucho más viejo. Para tocar como tocáis vosotros, habéis tenido que pasar muchas horas estudiando y muchos años de conservatorio, ¿no? Y no Cuéntanos, se terminan nunca las Samuel, horas de estudio. ¿cuántos años de conservatorio? Entonces, yo empecé el conservatorio a las 6, pero la guitarra a las 7. Y luego, entonces yo terminé, tenía 21, seguramente. Muchos años. Sí, hombre. Claro. No voy a contarlos, pero son muchos. ¿Y cómo llegas a la guitarra en la ciudad de Caen, en Normandía, Sí. cuyo clima es muy diferente del andaluz, ¿no? Bueno, hombre, totalmente, pero he tenido la suerte de nacer en una familia donde se tocaba mucho la guitarra, y sobre todo mi abuelo, que era muy buen guitarrista clásico, pero mi madre también tocaba la guitarra, mi padre un poco más de rock, mis tíos guitarra clásica también, y se escuchaba también mucho Paco de Lucía, por la parte de mi madre. Y por la parte de mi padre, que mi padre se enamoró del cante de Jerez, de Manuel Gojetas. Entonces yo crecí con Paco de Lucía y cante de Jerez, así que bueno, una buena escuela. En Normandía no es muy habitual eso, que la gente escuche tanto flamenco, ¿no? No hay mucha afición, pero sí que hay, que cada vez que vengo a Normandía se llenan las salas. Imagínate. Sí. ¿Qué sentiste cuando llegas por primera vez a Andalucía? Bueno, yo tenía hace 4 años, entonces la primera vez yo tenía 22 años, entonces fíjate, como un sueño que tenía desde mis 6 años. Andalucía es una cosa que veía por los vídeos, por YouTube, por los DVDs que tenía en casa. Y claro, cuando llegué primero en Sevilla, me fui directamente para Triana y ahí como mucha estrella en los ojos, ¿no? Fue un flechazo, Hombre, ¿no? claro. Y Jerez más todavía. Aunque en Francia también hay muchos festivales de jazz donde el flamenco se toca y festivales de flamenco, ¿no? También, Montmarsan. Marsan, Nimes, claro. Me decías que también tienes un amigo que es guarda de las arenas de la Plaza de Toros de Bayona. Sí, de Bayona, el Lionel, sí. ¿Y has ido O sea, a ver alguna corrida o no? ¿No te han dejado? Él sí, de joven, sí. Yo no. No me atrevo. No. Me dirijo ahora a Antoine Boyer. Tú vienes un poco también de la guitarra clásica, ¿no? No eres de Caen como Samuel. No es de Caen. ¿De dónde vienes tú? De París, autour de París. De la región parisina, ¿no? Y trabajas en el Conservatorio de París con un miembro de la familia de Reinhardt, Janjo Reinhardt, es difícil de pronunciar. Sí. Me decías que no se conocieron, pero es esta gran familia gitana francesa, de origen americano, ¿no? ¿Qué orígenes tenía Janjo? Je peux répondre en français? Naturellement. Alors, je pense qu'il
Dans la famille Reinhardt, il y a beaucoup d'origine tzigane. Sí, Et Django, lui, en la familia Reinhardt hay muchos orígenes gitanos. lui est né en Belgique. Él nació en Bélgica, pero fue en Estados Unidos, ¿no?, donde triunfó. Ah oui, il a voyagé aux États-Unis, il a fait quelques concerts là-bas. Viajó a Estados Unidos, hizo conciertos, Mais il a vécu principalement en France. pero vivió principalmente aquí en Francia. ¿Y qué es lo que te atrajo de esa guitarra tan salvaje que es la guitarra manouche? Qu'est-ce qui m'a plu là-dedans? Sí, Je saurais pas dire exactement, mais c'est le côté très, très direct et spontané. no sé decirlo exactamente, pero es el lado directo, espontáneo. Parce que donc j'ai commencé avec ça, et il n'y a pas de partition. Claro, empezó con ello, pero sin partituras, no hay partituras, ¿no? Rien. C'est que à l'oreille, que à la vue, regarder, copier. Et ce côté très direct, ça m'a beaucoup plu. Ajá, se trata de tener mucho oído y imitar, y muy directo. Me dirijo ahora a Samuelito. En los conservatorios hace unos años no se improvisaba, había que leer siempre en partituras. Han cambiado las cosas. La improvisación estaba permitida cuando tú estudiaste. Hombre, es que es diferente. En el caso de Antoine, él no aprendió en el conservatorio, fue en casa del Mandino y de mucha gente. Él empezó la guitarra clásica mucho más tarde, a los 16 años, algo así. Bueno, es que depende de cada conservatorio, depende de cada profesor, pero en mi caso, por ejemplo, la improvisación la estudié con Ibrahim Malouf en el Conservatorio de París, pero una vez que yo he estado en el Pôle Supérieur, entonces mucho más tarde que... Pero a ver, si por ejemplo entra un niño a los 6 años en el conservatorio, si tiene un profesor que le gusta la improvisación, seguro que va a improvisar. Está cambiando las cosas, por seguro. Afortunadamente. En el 2015, Antoine Boyer va a ganar el concurso de guitarra clásica de Montigny, aquí en Francia, y vas a ser nombrado revelación de guitarra clásica por una revista especializada en guitarra clásica. ¿Ha sido difícil cambiar hacia la guitarra manouche? Est-ce que ça a été difficile de... Faire les deux. Ah, de faire les deux. Combinar las dos. Ah, en fait, ça s'est fait par période. Fue por periodos. Oui, il y a des périodes où je travaillais vraiment que le classique, des périodes que le jazz, et comme ça les périodes s'alternent et puis les choses avancent ensemble en fait. Ha trabajado por periodos, la música clásica, periodos el jazz, y a veces acaban juntándose los dos, ¿no? Definitivamente ahora estás trabajando jazz y has dejado la clásica un poco aparte. Sí, pero j'y reviendrai bientôt. Sí, pero va a volver muy pronto. Lleváis 3 años juntos de conciertos, una gira por Europa y Estados Unidos, pero me gustaría que nos contaseis cómo os conocisteis. Cuéntanos, Samuel. Bueno, fue en el Conservatorio de París. No, exactamente fue en una tienda de guitarra cerca del conservatorio que se llama La Guitarrería. En la calle de Roma. Hombre, que lo conoce, ¿no? Y bueno, estaba él tocando, probando la guitarra nueva que recibía la tienda. Y bueno, yo aluciné porque él estaba tocando clásico, pero con una mano izquierda que se notaba que no venía del clásico, por eso me fascinó. Y luego, y después hemos tocado por primera vez juntos en el escenario en un festival de Issoudun, en el centro de Francia, porque nos han llamado, porque los dos hemos ganado el concurso de revelación guitarrista acústico en un magazine. Entonces, por eso nos hemos reunido por primera vez, pero... Al final éramos son tan diferentes las guitarras flamencas y manouche, no tienen nada que ver ni la guitarra ni la música, porque el manouche se improvisa mucho, en flamenco las cosas están muy regladas, y son mucho código. Entonces no fue evidente, pero cuando hemos ensayado y el cóctel funcionó tan bien que muy pronto vais a obtener el Premio Europeo de Guitarra en Dresde, en Alemania, uno de los más prestigiosos aquí en Europa, y gracias a ese premio grabáis el primer disco que se llama Coincidencia. No fue una coincidencia, ¿no, Samuel? Bueno, puede significar muchas cosas. Por ejemplo, en nuestro caso lo veíamos más como dos cosas que se reúnen y que hacen una sola. Entonces coinciden en ese sentido, para crear una cosa que a nosotros mismos no entendemos lo que se está pasando cuando se mezclan nuestros sonidos, algo que... Bueno, que... Seguro que allí en Alemania, en Dresde, se quedaron con la boca abierta, ¿no?, escuchándoos. Es que, pues no sé, pero sí que hemos tenido un jurado de calidad. En el jurado era la primera vez que en un jurado había muchos guitarristas muy conocidos de toda parte del mundo, de Turquía, de Alemania,
y muy buenos guitarristas. Fue un Felicidades. recuerdo súper bueno. Muchas felicidades por ese premio. Han pasado 3 años después de ese disco Coincidencias. Tampoco habéis dormido que el nuevo disco que sacáis se llama Sonámbulo, en español, En por español. cierto. Han sido 3 años muy intensos, imagino, ¿no? Hombre, claro, y sin tiempo, es que en 3 años no hemos tenido tiempo de componer ni una pieza, ¿no? Entonces, durante 3 años, casi el mismo repertorio, siempre hemos añadido muchas cosas, ha cambiado el programa, pero bueno, es una cosa de... Porque este disco lo hemos compuesto durante el verano pasado, por eso, porque teníamos 2 meses bastante libres y eso era interesante, de bueno, tener tiempo y de pensar en todo lo que hemos vivido durante 3 años y hacer como una mise à jour, como una... Puesta al día, sí, como Sí, diríamos sí, eso. en español. En este álbum os habéis atrevido incluso a reescribir el célebre Entre dos aguas de Paco de Lucía, también de Django Reinhardt, alguna cosa, y también Who Wants to Live Forever de Queen, ¿no? Tú me decías que incluso conociste a Paco de Lucía. Sí, hombre, bueno, me crucé con él 2 veces, pero bueno, conocer, no, quizás no es la buena palabra, pero la segunda vez fue en Marciac después de su increíble concierto que hice en 2013. Fue mágico, de verdad, que yo no tengo palabras. Él me miró y ya se acabó todo y bueno, hemos Increíble pasado un personaje. cuarto de hora hablando, y él preguntándome muchas cosas. Bueno, fue un momento increíble. Hay que tener un buen par de razones para atreverse a hacer una versión de Entre dos aguas. Hay que ser atrevido, no me imagino, para llegar a algo. Bueno, es que Entre dos aguas es el tema, por supuesto, el más conocido de Paco, pero también nos parece, porque estamos aficionados a su discografía, nos parece que es el tema el menos interesante que ha hecho, ¿sabes? Bueno, más Pero popular al menos, sí. sí, pero y a nivel de construcción, bueno, un poco raro, como se nota que es una improvisación que la historia es que había firmado para 8 pistas en el disco y faltaba una, y la ha hecho una rumba Improvisó. improvisada. Increíble. Pero es una prueba que el espontáneo es... Lo que sale del corazón espontáneamente siempre es bueno, siempre transmite algo. Pero claro, para nosotros era interesante de, bueno, cuáles son los elementos de Entre dos aguas y cómo los podemos arreglarnos a nuestra manera. En esta ocasión estáis acompañados por un percusionista en el disco y también, me imagino, el concierto del Pan Piper, ¿no? Bueno, el disco lo hemos hecho todos nosotros. Habéis puesto... Sí. Pero claro, como hay una bulería que es flamenca, una soleá también y otras pistas que necesitan un poco de percusión, entonces a partir de ahora, claro, vamos a añadir un percusionista, Juan Manuel Cortés. Digamos que es difícil tocar palmas y al mismo tiempo tocar la guitarra. Es que ¿no? los pies no me suenan bien. Mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo va a ser este concierto en el Pan Piper? Es una sala ideal para vosotros, ¿no? Talla mediana. Bueno, está muy bien, es una sala parisina que está muy guay. Es que yo vi un concierto ahí hace algunos años y yo tengo un muy buen recuerdo del ambiente de ahí. Entonces, Naturalmente amplificáis vuestras guitarras. sí, siempre, claro, por ¿No, supuesto. no os habéis atrevido a tocar un concierto acústico en un pequeño... Sí, pequeño- mucho, mucho. Es que de verdad es lo que más nos gusta, porque es sonido directo, Claro. Es... que llega al corazón y eso no hay mejor, no se puede hacer mejor. En fin, hace unos meses estuvo con nosotros Jairo, un cantante argentino muy conocido aquí en Francia, por cierto, también, y le pregunté si había traído la guitarra y me dijo que no, pero que la guitarra le había seguido. Os voy a poner a plantear la misma pregunta. ¿Habéis traído las guitarras? Bueno, tienen que estar por ahí, ¿no? Porque si habéis traído, podríais proponernos alguna cosa del Con mucho disco. placer. ¿Qué podríais proponernos? A ver. Antoine ha compuesto un homenaje a un gran guitarrista de Brasil que se llama Yamandu Costa, y porque es un gran amigo nuestro y uno de los genios de nuestro siglo a nivel en el mundo de la guitarra. Y después de un concierto que hemos visto hace ya casi 2 años en París, la receta era tan fuerte que Antoine se ha puesto esa pieza. Además, cae como anillo al dedo, nos escuchan en América Latina y seguramente también en Brasil. Así que pueden empezar, si quieren, saquen los instrumentos. Ya están afinados, creo. Así que, pues tenemos a Antoine Boyer y Samuelito, guitarras.
Muchísimas gracias, Antoine Boyer, Samuelito, por habernos traído estos ritmos que nos llegan casi de Brasil, pasando por Francia. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este lunes, 9 de marzo, para el concierto de Antoine Boyer y Samuelito en el Pan Piper aquí en París. Gracias de nuevo. Permitidme también que dé las gracias a Julien Leng y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, imagino que también en Brasil, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.